Bien, este vídeo sirve para explicar un poquito el concepto de derivada, más o menos lo que es la intuición. Bien, para una función, en este caso tenemos esta función que sigue este recorrido, podemos entender la derivada de dos maneras distintas. Una tiene que ver con la tasa de variación media, es decir, para dos valores de x, cuánto varía de media la función. Por ejemplo, cuando x vale 1, la función vale 5, cuando x vale 3, la función vale 1, y podemos ver cuál ha sido la variación media desde el 1 hasta el 3, ¿vale? Partimos del final, cuánto vale la función en el 3, menos cuánto valía la función en el 1, y de dónde a dónde hemos ido. Pues hemos acabado en el 3 y hemos empezado en el 1. ¿Cuál ha sido la tasa de variación media entre estos dos puntos? Pues la función en el 3 vale 1, la función en el 1 valía 5, y 3 menos 1 son 2, y esto es menos 4. Luego menos 4 entre 2, de media, entre el 3 y el 1, ha variado menos 2, ¿vale? Por cada unidad que hemos aumentado la x, la y ha disminuido menos 2. Entonces, estas tasas de variación realmente se pueden ampliar todo lo que uno quiera, es decir, en vez de hacerlo entre el 1 y el 3, lo puedo hacer, por ejemplo, entre el 1 y el 1 y medio. ¿Vale? Esto sería entre el 3 y el 1. Entre el 1 y el 1 y medio, pues en el 1 valía 5, en el 1 y medio vale pues 4,4, por ejemplo, y podría calcular esa nueva tasa de variación. ¿Vale? ¿Cuánto ha variado esto? Pues hemos ido del 1,5 al 1, y aquí la función en el 1,5 menos la función en el 1. ¿Vale? Pues hemos dicho 4,3 menos 5 dividido entre 0,5. ¿Vale? Y puedo calcular esta variación, que es menos 1,4. Y me puedo acercar un poquito más, incluso entre este punto y este otro punto, hasta que, como yo puedo acercar todo lo que quiera la tasa de variación, acabo llegando a una cosa que se llama la tasa de variación instantánea, que es, si yo aumento un poquito la función, ¿vale? En vez de aumentarla en 2 unidades o en media unidad, lo aumento en una cosa muy muy pequeñita, que vamos a llamar h, ¿vale? Yo tendría la función en x más h menos la función en x, y como el incremento lo llamo h, pues divido entre h. ¿Qué pasa cuando ese incremento es muy pequeñito? Pues lo que hacemos es calcular el límite cuando h tiende a 0. Y esta es la definición de derivada. ¿Qué pasa en la función cuando las variaciones son muy 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 pequeñitas? Esto es una forma de verlo, y esta es la definición de derivada, de hecho, el límite del incremento de una función cuando ese incremento tiende a 0. Otra manera de verlo es gráficamente, ¿vale? La derivada nos va a dar la pendiente de la curva en un punto. Por ejemplo, en este punto de aquí, ¿vale? ¿Cuál sería la pendiente? Pues la pendiente sería la curva tangente a ese punto, sería más o menos, la voy a trazar otra vez, más o menos eso, ¿vale? Si eso hubiese quedado recto. En este otro punto, por ejemplo, pues la pendiente va más o menos así. En este punto, que además es un máximo, la pendiente sería perpendicular. En este otro punto, por ejemplo, la pendiente sería así. La derivada en cualquiera de esos puntos es siempre la curva tangente a ese punto, ¿vale? Y esa pendiente es el valor de la derivada. ¿Para qué nos sirve esta variación instantánea? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Bien, grandes dotes de dibujo aquí. Imaginaos que tenemos a alguien que quiere escapar de un edificio en llamas. Vamos a pintar unas llamas por aquí. Llamas, llamas. Bien, claramente hay un incendio. Los bomberos, que son muy majos, están abajo con una lona. Este es un bombero porque tiene claramente un casco de bombero. Aquí hay otro bombero. Y tienen una lona desde la que esta persona del edificio en llamas tiene que saltar y caer. Nosotros podríamos calcular, y esto es una función que tiene además como aceleración la de la gravedad, podemos calcular la tasa de variación media de este salto entre cualquiera de los dos puntos de su caída, pero realmente solo nos interesa una velocidad, nos interesa la velocidad cuando impacta en la lona, porque si esta lona es suficientemente resistente para esa velocidad, pues la persona se salva y es feliz.
Si no es lo suficientemente fuerte esta lona o la velocidad instantánea en este momento, nos da igual la velocidad en cualquiera de estos puntos, nos importa aquí. Si la persona va demasiado rápido y la lona no lo aguanta, pues no creo que sea muy feliz después de eso. Entonces, ¿qué haríamos? Calcular la derivada en ese punto. ¿Vale? Es un ejemplo claro de para qué sirven las derivadas. Se utilizan muchísimo en proyectiles, se utilizan también para maximizar y minimizar funciones, que es la aplicación más clara que tienen en ciencias sociales. Ya para terminar, voy a calcular la derivada de una función utilizando la definición, que no es como lo vamos a hacer habitualmente, pero bueno, por si nos lo pidiesen, imaginaos que tenemos una función f de x que es igual a 3x cuadrado más 1, por ejemplo, y queremos calcular su derivada en un punto en concreto, pues cuando x vale 2, por ejemplo. Y lo queremos hacer mediante la definición, que luego realmente utilizaremos las reglas de derivación sin más y nos olvidaremos de la definición. Pero bueno, por si acaso nos lo pidiesen, primero ponemos la definición de derivada, es el límite cuando h tiende a 0 de la función más h menos la función dividido entre h. Bien, ¿cuál es la función más h? Pues pongo la función y donde tengo x, pongo x más h. Entonces sería 3 por x más h al cuadrado más 1 menos f de x. ¿Qué es f de x? F de x es todo esto. 3x al cuadrado más 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a operar todo esto. Límite cuando h, tiende a 0. Y ahora primero, la potencia. Esto es una potencia de una suma, identidades notables. Esto sería 3 por el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más 1 y menos 3x al cuadrado. Voy a quitar este paréntesis, el menos afecta a las dos cosas, 3x al cuadrado menos 1 y todo ello partido h. Sigo operando, esto sería el límite cuando h tiende a 0, multiplico todo esto por 3, 3x cuadrado más 6x por h más 3 h al cuadrado más 1 menos 3x al cuadrado menos 1 dividido entre h. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a simplificar. Este 3x cuadrado con este 3x cuadrado fuera. Este más 1 con este menos 1 fuera. Y ahora sigo. Límite cuando h tiende a 0 de 6x por h más 3h al cuadrado dividido entre h. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, podría sacar factor común. H, como es un factor que está aquí y aquí, pues h que multiplica a 6x más 3h dividido entre h. Simplifico esto con esto fuera, como está multiplicando y está dividiendo lo puedo simplificar. Y por lo tanto me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 6x más 3h. Y ahora calculo el límite. Sustituyo h por el valor al que tiende, que es 0, pues 6x más 0. Esto es lo que vale la derivada, f' de x vale 6x. Ahora, ¿cuánto vale la derivada en el 2? Pues sustituyo x por 2, la derivada en el 2 vale 12. Y así se calcularía una derivada a partir de la definición del límite, que como veis es algo bastante laborioso y que de hecho normalmente no se hace así, se hace directamente con las reglas de derivación. Pero bueno, si os lo pidiesen, pues este sería todo el proceso. Sustituyes la función x más h aquí la función sin más, operas y al final de todas estas operaciones al final vas a acabar sacando factor común para poder quitar esta h del denominador con otra h para que no estemos dividiendo entre 0. Y a partir de ahí ya calculas el límite y luego si te lo piden en un punto, pues lo calculas en ese punto en concreto. Pero no tiene más. Un saludo.